Ok, súper bien. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el eucalipto en Ecuador y hoy tengo conmigo Álvaro y ¿podrías introducirte un poquito para todos? Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Álvaro Barragán, soy profesor en la Escuela de Ciencias Biológicas de la PUCE. Mi formación es de entomólogo, trabajo con insectos y bueno, los insectos en varios campos, ¿no? Desde las plagas, los controladores biológicos, he incursionado un poquito de aspectos de ecología, aunque no es mi especialidad, he trabajado con algunos aspectos de ecología y también en entomología forense, que son los campos que hemos venido trabajando. Y dentro de las cuestiones como plagas, claro, por ahí topé un poco a lo del eucalipto, ¿no? Encontrando una plaga que aún no está reportada aquí en el Ecuador, que es una plaga cosmopolita del eucalipto y un poco es algo que empezamos a trabajar justo con otra colega, Verónica Crespo, en el laboratorio. Listo, entonces tú tienes un poquito más de conocimiento de las plagas del eucalipto, pero Ujú. hoy vamos a hablar un poquito Del acerca eucalipto. del eucalipto, como los problemas que ellos causan también, así. Ujú, ujú. Entonces, yo quería hablar del eucalipto porque me parece súper interesante, como es algo súper importante económicamente aquí en Ecuador, pero es un problema en el lado de ecología porque es invasora y afecta mucho a las plantas nativas. Entonces, ¿podrías decir un poquito por qué es importante económicamente aquí en Ecuador el eucalipto? Bueno, el eucalipto fue una de las especies que ya desde el siglo XIX en el mundo entero, que empezaron a darse cuenta de las propiedades, ¿no? Son árboles sumamente grandes, más de 60 metros, ¿no? Tú los has visto aquí en cerca de Quito, que ningún árbol nativo de las zonas de los Andes hayan llegado a esos tamaños, ¿no? Era un limitante sobre todo en la construcción de las viviendas. En algunos datos históricos se dice que cuando entró el eucalipto, después de 10, 20 años que ya tuvieron los árboles grandes en el Ecuador, empezaron a construirse ya casas de más allá de 3 pisos, que era algo que no pasaba en el Ecuador. Y esto fue una fiebre realmente que estuvo regada por todo el mundo, ¿no? Desde que empezaron investigadores a darse cuenta de las propiedades forestales, el eucalipto es una de las plantas que salió de Australia a poblar el mundo entero, Europa, los Estados Unidos, el África, América, Latinoamérica, está llena de eucaliptos. Entonces es una planta que tiene realmente una utilidad. O sea, si tú vas al campo, especialmente en la sierra, en donde se la siembra mayoritariamente, el eucalipto es una especie que se necesita para la construcción de viviendas, para la utilización de leña, ¿no? Todavía en el Ecuador rural se utiliza mucho la combustión de leña para la cocción de los alimentos, entonces es súper útil en ese sentido, para hacer las cercas, para ya inclusive madera industrializada de muebles, de tipo de listones, pisos, es también muy utilizada en el Ecuador y últimamente, no sé cómo está el mercado, pero últimamente se utilizaba muchísimo para hacer pulpa de papel exportarla hacia Japón y otros países que están utilizando esto como materia prima para hacer papel, justamente. Entonces, claro, tiene económicamente una importancia grande. Eso por el lado exclusivamente económico. Pero también en muchos lugares como Quito, las planificaciones urbanas de las áreas, digamos, alrededor de Quito ha tenido una importancia que tal vez es vital para la vida de los quiteños, ¿no? Entonces, todas las laderas que tú ves del Pichincha están pobladas de eucalipto y es la razón por la cual no hemos tenido en los últimos 100 años tal vez deslaves y desgracias un poco más grandes de las que normalmente podían pasar acá, porque si bien el eucalipto es una planta agresiva que bota más sustancias alelopáticas para otras plantas, también absorbe muchísima humedad. Entonces, toda la humedad que se genera, imagínate, en estos inviernos, es básicamente aprovechada por los eucaliptos y resguarda la ciudad como una especie de bosque protector, que es justamente lo que se llama Ujú. este bosque, el bosque protector de las faldas del Pichincha, contra los deslaves y problemas de las inundaciones. Entonces, es verdad que los biólogos vemos al eucalipto como
un diablo, digamos, por las afectaciones hacia la biodiversidad nativa, pero por otro lado también tiene unos beneficios económicos y unos beneficios directos a muchos pobladores del país en general. Claro, entonces no solo es que algo económico, pero está haciendo esos servicios del Es un ecosistema, servicio, los exactamente. ecosystem services, Ujú, así. Y ujú. para alguien, por si acaso, que no han estado en Ecuador o en Quito, por todo lado ves un montón de eucalipto. Yo me acuerdo, yo no Ujú, sabía eso y me llegué aquí hace 3 años y ¿qué son esos árboles? Se ven raros. Y después como que son eucalipto ujú, y dije, eso es lo que comen los koalas, like, ¿por qué está aquí? Pero es que claro, introducieron claro. para usar aquí, por ejemplo, en el Parque Metropolitano es casi puro eucalipto ahí. Entonces, lo que Eucalipto, yo he suficiente. escuchado mucho es la gente decir que es como que un diablo, como dices, en un lado, pero es mejor que nada, a veces. Entonces es complicado. Sí, Sí. sí, o sea, y es complicado, o sea, efectivamente, como biólogos, nosotros estamos orientados a buscar una reforestación o restauración con especies nativas, o sea, yo pienso que igual, o sea, probablemente si el bosque del Pichincha, de las laderas del Pichincha sería cambiado por especies nativas, tal vez tendríamos el mismo efecto, pero Ujú, la cuestión es que probablemente ya cuando se instauró la colonia, que inclusive hay algunos datos desde la época preincásica de que la tasa de deforestación era altísima en estas tierras, ¿no? Entonces hay relatos ujú, de los viajeros tipo la Condamine Wimper, de que en los, no sé, 1800, 1700, 1900, bueno, en estos años antes del siglo XX, normalmente el callejón interandino era un desierto, ¿no? Eran lugares, ujú, inclusive hay cuadros de algunos autores de hace mucho tiempo en donde se ve, por ejemplo, las faldas del Cotopaxi o ciudades como Quito o La Tacunga que están sin nada, o sea, ujú, peladas. Entonces, justo cuando empieza a haber este auge del eucalipto en el mundo entero, había un presidente aquí del Ecuador que era el presidente García Moreno, que era además una persona que se educó en Europa y en Europa el auge de la ciencia, en este caso de la forestería, estaba súper amplio, súper abierto y entonces los científicos en ese momento decían, bueno, es una oportunidad valiosa el poder utilizar a esta especie para producir ujú. madera, para hacer recuperación también de algunos lugares. Entonces, es por esto que eventualmente desde finales del siglo XIX, inicios del XX, se sembró eucalipto en una cantidad gigantesca en todo el callejón interandino. Claro, sí, el eucalipto, como he visto aquí, crece súper rápido, crece súper alta y está súper tolerante a condiciones muy secos, Uh así, -huh. pero también no sufre un montón cuando hay agua. Entonces Uh es -huh. algo que, Es una, sí, es una sí, planta ideal como para estos lugares, ¿no? Entonces, claro, ya. los conflictos se dan efectivamente en lugares en donde ya hay una capa, digamos, vegetal nativa y claro, Ujú, es inconcebible, por ejemplo, que hayan en lugares como el Paso Ochoa, que sí tiene una influencia también de eucalipto, ¿no? Que tienen bosques todavía naturales bastante importantes que se sigan sembrando. Entonces, eso creo que ya es un cambio que debe darse y de alguna manera ya hay una mayor conciencia de proteger estas áreas, digamos, pristinas para evitar de que se siembre el eucalipto. ujú, Pero como digo, es una planta que tiene unas características impresionantes, ¿no? O sea, las raíces probablemente de estos árboles deben tener, son pivotantes, ¿no? Que van para abajo, entonces deben tener casi el ujú, mismo tamaño de lo que tienen hacia arriba. Entonces, claro, es por eso que cierto. soportan mucho la tierra, ¿no? Entonces ayudan Ujú, muchísimo a la erosión de la tierra. Entonces probablemente claro. si no había eucaliptos, también en estos momentos podríamos haber estado bien complejos. Pero también hay el lado negativo, como digo, de eh, la pérdida de una diversidad que tal vez no es tan evidente, digamos, no es lo usual que nosotros vemos, porque un bosque de eucalipto, cuando uno entra en un bosque de eucalipto, hay una disminución grande de otro tipo de plantas nativas y esto ligado a fauna local que tampoco es adecuada o no se adecua de buena manera en estos bosques de eucalipto, aunque hay especies de pájaros, inclusive de mamíferos o insectos que pueden vivir perfectamente bajo los bosques de Ujú, eucalipto. Pero claro, cuando vemos ya el aspecto estrictamente biológico, ahí nos damos cuenta de que también hay cosas negativas. Por mucho tiempo se había inclusive hablado de que, no sé, las sustancias alelopáticas del eucalipto son la causa, una de las causas de las extinciones de los anfibios, por ejemplo.
que no es tan Ujú. comprobado, ¿no? Hay otras cosas, Ah, ok. aparentemente, cambio Sí, sí. climático, estos hongos que les afectan a los anfibios, pero era una de las hipótesis que se tenían, ¿no? De estas sustancias de la helopáticas que podrían afectar a seres como los anfibios. Claro, sí, los árboles no solo toman los recursos, pero eviten que Exacto, crezcan las otras plantas. Es como que exacto. un ejemplo para otras personas, los coníferos también hacen lo Ujú, mismo ujú, cuando exacto. caen Las las hojas. vesículas. Sí, ya, Ajá, las ya, vesículas. exacto. Ahí, entonces, sí, es complejo y la idea de recuperar estos bosques con plantas nativas sería un plan de, no sé, 200 De mucho años, ¿no? tiempo. Para intentar, ¿no? No creo tanto, no creo tanto, No. no. Hay un ejemplo interesante justo en el mismo parque metropolitano. Si tú Ujú, te has dado vueltas por ahí, sí, hay zonas inmensas, ¿no? Que están todavía con bosques de eucaliptos súper altos, pero sobre todo en las zonas de las quebradas y zonas nuevas se ha ido recuperando con plantas nativas, ¿no? Y las ujú, plantas empiezan a dar buenos resultados. Y entonces yo no pensaría que un 100 años, o sea, en 20 años también tenemos especies nativas que pueden generar una cobertura interesante, ¿no? Una de esas plantas, por ejemplo, el aliso, ¿no? Que es uno de los productos forestales importantísimos en el Ecuador y que ujú, probablemente con un manejo forestal tal vez no llegue a ser lo que es un eucalipto o bosques de eucalipto, pero pueden tener una importancia interesante como para ir generando una especie de reemplazo, ¿no? ya. Y sobre todo buscando que estas áreas, en estas áreas de pronto donde se va recuperando, exista una recuperación total, es decir, que haya flora y fauna que emerjan y que empiece a haber un poco más de vida, ¿no? De lo que hay normalmente en un bosque de eucalipto, porque eso hay que reconocer que Ujú. no son áreas diversas, que la diversidad es muy limitada, es muy diferente a lo que hay en una área natural. Claro, sí, sí, es complicado. ¿Tú sabes de algunos lugares que están, más que metropolitano, que están controlando bastante el eucalipto y reemplazando, o no hay mucha prioridad en eso? Son esfuerzos más bien locales, ¿no? Y muy Ujú, puntuales, todavía muy incipientes. ujú, Y hay, claro, son iniciativas sobre todo privadas, ¿no? De gente ujú, que de alguna manera en un terreno tiene bosques y los va cambiando, ¿no? Va, sobre todo dejando que el eucalipto no rebrote, porque una cualidad del eucalipto, otra cualidad o, ujú, o, sí, una cualidad biológica que tienes que tú le cortas y el árbol brota nuevamente, justo por estas raíces gigantescas. Entonces vos cortas un bosque de eucalipto ujú, y el bosque de eucalipto se regenera en 30 años. Entonces en 30 años tienes otra vez un bosque probablemente grande y puedes aprovecharlo. Entonces por eso es esa característica importantísima que tienen la gente que tiene eucalipto, que corta y después de 30 años puede hacer otra corta y entonces es una posibilidad de ingresos, de utilización de madera. Entonces, en algunos lugares lo que se está haciendo es cortando y evitando, digamos, de que estos rebrotes salgan y sembrando ujú, otras especies que de alguna manera van recuperando estas zonas. Pero como digo, son esfuerzos más bien muy puntuales, muy particulares de ujú, gentes que de alguna manera tienen algún tipo de cambio de mentalidad y van cambiando y claro. optando por las cuestiones nativas. Pero es incipiente todavía. Ujú. Aún, de alguna manera, la importancia económica me imagino que es mucho más preponderante que esta importancia ecológica. Y como digo, son casos muy escasos. Claro, y hay algo interesante también de la memoria de la gente también, porque ya han estado esos eucaliptos por mucho tiempo, entonces muchos ecuatorianos imagino que eso a ellos parece como un bosque de Quito, un bosque de Ajá, así, porque eso es un baseline así de que tienen de claro, este fenómeno claro, así que eso está bien, porque vamos a cambiar, porque eso es lo que claro. tenemos. Es difícil, claro. O Ujú, sea, probablemente cuando tú hablas con los biólogos, ¿no? Que somos un grupo además súper reducido y estamos así todos alertas y atentos e indignados con el eucalipto. Pero claro, como dices tú, para la mayoría de ecuatorianos del bosque del Pichinche es un bosque hermoso. Además, no es que se ve feo, no claro, es un el bosque eucalipto lindo. sí, sí Claro, son bonitos. Ujú, y claro, entonces tenemos esta imagen y esta percepción de que son cosas que son nuestras, ¿no? Entonces, claro, la ujú, mentalidad y el cambio hacia las cuestiones
naturales, eso probablemente sí sea una cuestión que tarde unos 100 años tal vez, o Sí, tal vez menos, esperemos ya. menos, pero sí, como te digo, yo creo que sí hay programas, ¿no? Yo he visto esto, ¿no? Nosotros mismos, justo con mi esposa, estamos en un pequeño terreno que tenemos en el Valle de los Chillos, pensando en este cambio, ¿no? Y entonces todas las plantas que estamos sembrando ahora son plantas nativas completamente de la Claro. zona, hablamos de chilcas, ¿no? Y eso es increíble, o sea, la percepción que tienen los locales, que tenemos en general los ecuatorianos, es que lo nuestro no es bueno, ¿no? Es una chilca, que es un matorral súper lindo, súper diverso, atrae Ujú. una cantidad inmensa de insectos y pájaros, pero es considerada una mala hierba, entonces la cortas, ¿no? Además tiene unas flores lindas, entonces la chica es mala hierba y se la corta, ¿no? Entonces nosotros estamos justamente cambiando esto a sembrar chilcas, a sembrar espinos, a sembrar Ujú. plantas que son nuestras y que probablemente nadie las reconoce, no reconoce su importancia biológica ni su belleza, porque además tienen belleza. Claro. Pero eso es, como digo, es un proceso un poco más complejo y entonces sí me late a mí que eso puede ser más difícil que Ujú. el mismo cambio, digamos, biológicamente o técnicamente vos puedes reemplazar, ¿no? Tal vez en 20 años, si quisieras y hubiera una decisión política, todos los bosques de eucaliptos, se podría. Más Ujú. bien es el otro cambio. Este probablemente va a tardar un poco más de 20 o 30 años, tal vez los 100 Claro, años. sí, 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 tenemos ese cosa en Ujú, todo el mundo, no, ni solo aquí, que las plantas ornamentales que usamos siempre están de otro lado porque es exótico, qué ujú, bonito esa cosa. ujú, Y mi co-host Nicholas una vez dijo que él trabaja con su municipalidad y alguna persona dijo, hay un montón de mala hierba ahí, eso es hierba nativa, claro, exactamente como claro, dices. Entonces, claro. sí. Este lado el lado cultural, cultural sí es algo que va a tomar más tiempo, Ujú, tal ujú, vez. ujú. Ujú. Entonces, hemos hablado mucho de lo bueno y lo malo. Entonces, en general, ¿tú piensas que los beneficios sí están mejor que los malos del eucalipto o que sí tenemos que hacer todo lo que podemos para cambiar? O sea, si existiera un manejo Ujú. adecuado de las áreas de producción del eucalipto, me parecería que podría ser una especie que pueda convivir, ¿no? Ujú. Es verdad que lo que se ha hecho, digamos, es un predominio gigantesco de la posibilidad de sembrar eucaliptos. Yo te cuento esto, cuando era niño, con mi padre sembrábamos en un terreno, yo soy de Bolívar, de la provincia de Bolívar, y ahí había un terreno y sembrábamos árboles, ¿no? O sea, tratamos de sembrar árboles y eso era un poco lo bueno, como ahora, ¿no? Te dicen, siembra un árbol y estás todo feliz. Ujú. Pero ahora ya tú puedes encontrar especies nativas. Hace, Ujú. no sé, 30 años no habían especies nativas. Entonces tenías pino, Ah, ya. ciprés, eucalipto y tú sembrabas de esas plantas porque había esa discusión. Yo creo que está cambiando y sí va calando lento, como digo, va muy lento todavía calando en el pensamiento de las personas, en el modo de ser de las personas y esto va a ir poco a poco generando unas mejoras en el manejo de las áreas naturales y de la reforestación en sí, ¿no? Ujú. Como digo, el hecho también de que existe muy poca investigación forestal acerca de nuestras especies hace que, claro, lo que tenemos el paquete tecnológico del eucalipto, de cómo se hacen las semillas, de enfermedades, cómo se crían, qué es lo que se hace, en dónde se siembra, cómo son los suelos, pero no sabes mucho acerca del aliso mismo, que es de las mejores, o de la rayán, o de otras plantas que se podrían sembrar. Entonces, Ya. falta generar mucha información de esta parte, que es una parte técnica, ¿no? De producción, y esto es importantísimo, o sea, que busquen alternativas. Claro. Entonces, yo hace tiempo que hablaba con forestales, ¿no? Que trabajaban sobre todo botando bosques nativos y Ujú. ellos decían es que no hay posibilidades de manejo, ¿no? Y empezaban ellos a probar ciertas especies, a ver cómo se manejan y se daban cuenta que es factible. Pero claro, hay Ah, que ya. crear toda esa tecnología y eso es un costo, es costoso y es más fácil copiar lo que se tiene ya listo. Entonces, Claro. pero yo creo que va a cambiar, yo creo que está cambiando y sobre todo digo, va cambiando en la mente de los más jóvenes que van viendo esta importancia de los bosques naturales, ¿no? Hay iniciativas, como digo, muy esparcidas, pero son muchas. Y entonces eso es chévere porque tú vas a diferentes lugares y ya ves
inclusive esta reivindicación de que lo nuestro es bonito, de que lo nuestro es importante, entonces ya vas a hoteles que esto era impensable, que están dentro de bosques naturales, hoteles súper caros, hasta hoteles muy sencillos que vos pagas Ujú. y que valorizan esto. Entonces, yo creo que estamos a una tendencia buena, ¿no? Ya. Pero sí creo que no hay que satanizar tampoco esto. O sea, si tú ves, yo recuerdo justo la Tarín, que tú la conoces, ella Ujú. trabajaba en un bosque hace unos años, en un bosque de Jerusalén, que es del Consejo Provincial de Sí. Pichincha, ¿no? Y otra amiga me contaba que una vez estaban por ahí los biólogos, ¿no? De la Católica que estaban haciendo un trabajo y de pronto en medio del bosque es un bosque de acacias nativas, ¿no? De pronto encontraron una planta de eucalipto que estaba ahí, ¿no? Y se bajaron los biólogos y le destrozaron, le rompieron, ¿no? Entonces, con una hazaña terrible. Y yo Mm, creo que eso es una satanizar mucho. demasiado a esto, ¿no? Ya. Como digo, hay que pensar en qué pasó en el Ecuador hace 200 años, 200 y pico de años, en donde Ujú. no había nada. Y probablemente el eucalipto ayudó de alguna manera a que algo se sostenga en muchos sentidos, en los sentidos económicos, de utilidad de la madera, de la utilización de la madera para la calefacción. Entonces, yo creo que algo ayudó y también de alguna manera evita la presión sobre bosques o los pocos bosques nativos que hay. Claro. Entonces, Ya. me parece que balancear entre estas dos cosas podría ser importante porque seguimos necesitando de madera. Tú tienes una mesa, tienes por ahí otra cosa y probablemente muchos de esos aparatos que están ahí son de eucalipto. Claro. Y entonces, eso es mejor que sea de una caoba de la Amazonía o del Oriente o de Mm, árboles que están en bosques naturales. Entonces, yo pienso que puede haber una política de balance en donde se pueda seguir utilizando esto ujú. en tierras bien determinadas y Claro. tratemos de proteger las áreas que aún nos quedan y crear nuevas zonas de diversidad nuestra propia que pueda ser utilizada para esto, para el enriquecimiento de la biodiversidad. Entonces Ujú. yo creería que por ahí va la cosa, porque si pensamos en que, digamos, por política, digamos, votamos todo esto y lo cambiamos, yo creo que va a ser muy difícil con mucha Claro. reticencia del otro sector de la sociedad que, como digo, no tiene necesariamente esta capacidad de entendimiento de lo que es la biología y que puede ser más bien contraproducente. Entonces, me parece Ujú. que hay que balancear las cosas. Claro, poco a poco. Y sobre todo al fin del día es más el mejor manejo de esas cosas y que no se Exacto, escapan los áreas que están desarrollando, ahí están creciendo para usar económicamente, que si exacto. crece mejor, si está súper bien sin mucha agua, no necesitas darles agua, están creciendo tal vez en áreas Ujú. que no son súper buenas para la agricultura, otras cosas así, entonces sí, entonces, todo es un balanceo, sabemos eso en la Sí, ecología, que es sí. complicado, pero Es sí, sí. complicado. Sí, Ujú. pero y no hay otro. O sea, nosotros estamos dentro Ya. de esto, o sea, estamos dentro de un ecosistema además urbano en donde hay Ujú. necesidades, esto, o sea, el hecho de que el bosque protector del Pichincha haya evitado, no sabemos cuántas, pero cientos o miles de inundaciones a lo largo de la historia de Quito. O sea, es tan así Claro. como eso. O sea, si Ujú. alguien vive, yo quisiera que le preguntes a alguien que viva en las zonas altas, ¿no? Y que se ha protegido, o incluso cuando ya hay, empiezan a sacar, porque se está sacando también mucho eucalipto de ahí, y después de unos años cuando hay lluvias, hay todas las inundaciones y los carros se Ujú. van, las casas se van, entonces ellos le rezarán a San Eucalipto para que nuevamente regrese, porque Claro, los esa es la protegía mucho. necesidad de los árboles en general, pero tienen Exacto, que, si están sacando, tienen que sembrar y no, ni semillas, tienen que poner árboles mismos ahí exacto, exacto, inmediatamente, ya, sí, exacto. porque sí está haciendo algo, sí, sí Ujú, está ujú. ayudando, sí. Entonces sí, el eucalipto es complicado, pero si manejemos mejor, puede ser una buena cosa aquí. Sí, Ya, yo puede creería seguir que sí, siendo, sí, para tenerlo, ¿no? Sí, sí, está en todo el exacto. mundo, además, o sea, ya es algo que es difícil quitarlo. Sí, claro, entiendo. Buenas, muchas gracias. Eso es todo para Chévere, mí. Gracias tu tiempito. qué bueno. Sí, Bonito muchas conversar de gracias. otras cosas.